casi nunca le hacemos caso. Y las personas con las que he trabajado llegan a un momento importante, un momento de inflexión, a veces es crisis o a veces más bien es demasiada prosperidad, vienen leyes como la ley fiscal, por ejemplo, donde dicen necesito empezar a separar mis finanzas de las finanzas de la empresa. Y voy a ser honesta, siempre me hacen la misma pregunta. Me dicen, Rosa, separar las finanzas personales de la empresa significa que voy a tener cuentas bancarias diferentes. Bueno, ese solo es un paso, uno de ellos. Pero ¿por qué es que yo tengo que separar mis finanzas? ¿Para qué es que lo tengo que hacer? ¿Por qué insisten tanto en este tema? Bueno, resulta que el negocio, mi empresa, tiene como objetivo lucrar. La empresa quiere tener clientes, la empresa va a invertir en marketing, en mercadeo, va a tener recurso humano, algunos van a tener locales, redes sociales, muchas cosas dirigidas a vender. La empresa va a adquirir préstamos, va a lidiar con costos, con inventarios, dependiendo del emprendimiento que yo tenga. Pero mi objetivo como persona es satisfacer mis necesidades y deseos. Todos tenemos necesidades básicas y también tenemos sueños. Es por esta razón que el dinero de una empresa funciona con un objetivo diferente y mi dinero como persona va enfocado total y absolutamente a otras metas. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo separo mis finanzas de las finanzas de la empresa? Primero, efectivamente, necesitamos cuentas bancarias separadas. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿cómo lo traduzco en el día a día? Resulta que es muy normal, ¿verdad? Yo tengo mi cuenta bancaria, digamos que yo fui asalariada, decido emprender, me salgo de la empresa, empiezo a emprender y resulta que mantengo la misma cuenta bancaria. Y para mí es muy fácil empezar a decirle a mis clientes, empiecen a depositarme ahí, hágame la transferencia en esta cuenta, de esa misma cuenta le pago a los proveedores y de esa misma cuenta también voy al súper y pago los recibos de mi casa. Es muy fácil tener todo en una sola cuenta, pero necesito empezar a separarlas porque necesito empezar a ver lo que el negocio está produciendo versus lo que yo necesito para vivir. Necesito también empezar a tener un récord bancario de mi empresa porque en algún momento puede ser que la empresa crezca tanto que voy a necesitar un récord bancario de transacciones, de transferencias, de saldos que me va a ayudar con ese préstamo que yo voy a pedir, ¿verdad? En algún momento para mi empresa. Entonces, sí necesitamos cuentas bancarias separadas, además de que hoy día la banca ofrece buenas opciones para las empresas que abren cuentas a nivel empresarial. Algunas veces las empresas optan, por ejemplo, hasta por tener tarjetas de crédito separadas, ¿verdad? Entonces, aquellos que quieren optar porque se les facilita mucho el uso de una tarjeta de crédito, bueno, tengamos una para el negocio y tengamos una personal. Pero es muy importante que hagamos esta separación de cuentas. Número 2, si es posible, necesito operar mi empresa como una entidad social diferente. ¿Eso qué significa? Si es posible, si me lo permite el negocio, por una cuestión fiscal, lo ideal sería yo tener una sociedad anónima aparte, ¿verdad? Yo soy Rosa, mi empresa es SA, ¿verdad? Patitos SA. ¿Por qué? Porque también eso me permite, no solo a nivel bancario, tener esa separación, sino que además de ahí en adelante todas las actividades comerciales y las actividades financieras pues van a tener el nombre correspondiente. Entonces voy a tener tarjetas de crédito a nombre de mi empresa, que es completamente diferente a yo como persona, ¿verdad? Como individuo, como consumidor. Voy a tener también un registro de gastos totalmente diferente, contabilidades diferentes. Entonces, en la medida de lo posible, si puedo hacer eso, es lo más indicado. Y número 3,
necesito construir mi presupuesto como persona, como mamá, como esposa, como hija, dependiendo del entorno familiar en el que yo esté, y voy a necesitar un presupuesto para mi negocio. Y aquí me voy a detener 2 minutos. Esta palabra presupuesto, una vez me decía una muchacha que tiene un salón de belleza, me dice: Rosa, a mí esta palabra me cansa, porque yo la escucho tanto, pero yo la verdad no entiendo mucho, no sé qué quieren decir como un presupuesto. Y me gusta utilizar esta analogía y quiero compartirla con ustedes. Cuando nosotros adquirimos, vamos a decir, un artículo electrónico, vamos a pensar en un Alexa, estos famosos aparatos que le doy órdenes y enciende las luces y apaga las luces y pone música y le baja el volumen, todo esto. Antes de nosotros utilizar un artículo como ese, ¿qué hacemos? Leemos las instrucciones. Si nosotros no leemos las instrucciones, podríamos utilizarlo mal, quien quita un quite y lo quememos o le hagamos algo al aparato. O puede ser de repente que lo estamos utilizando mal. Resulta que el presupuesto es nuestro manual de usuario, es nuestro manual de instrucciones, es lo que nos dice a nosotros cómo utilizar el dinero. Entonces, si yo en este momento ya estoy emprendiendo o voy a emprender, yo necesito tener súper claro cuánto dinero necesita Rosa, Juan, Pedro, María para vivir, para pagar la renta, para pagar los recibos, para comprar comida, si tengo hijos, cuánto me cuestan los hijos, las niñeras, las escuelas, el transporte, la gasolina. Esas cosas son diferentes, son de Rosa como persona. Pero también necesito saber cuál es el presupuesto de mi empresa, cuánto está entrando de dinero, cuánto estoy haciendo por ventas, cuánto voy a destinar a mercadeo, cuánto requiere mi recurso humano, y más si tengo que afiliar personas a la caja. Muchas cosas, y yo sé que en este momento todos están pensando en esos gastos que la empresa tiene. Pues es importantísimo que yo tenga bien claro cuáles son esas responsabilidades que tengo como persona y como empresa, y que yo pueda tener la disciplina de llevar un registro, un traqueo de todos esos gastos. Me encantaría que en alguna oportunidad podamos hablar de flujo de caja y por qué es tan importante para yo apegarme a esos presupuestos, pero bueno, eso ya lo podemos ver en otra sesión, que por cierto, si es un tema que les interesa, ahora les vamos a pasar una encuesta y ojalá lo pongan por ahí para que podamos conversar de ese tema tan importante. Entonces, aspecto crítico número 1, necesitamos separar finanzas personales de las finanzas de la empresa. Comienza con una separación física a nivel bancario, ¿verdad? A nivel de cuentas bancarias. Ojalá y mi empresa sea una entidad diferente a mí, una sociedad anónima o una sociedad en algún otro de los formatos que existen, y voy a tener súper claro cuál es mi presupuesto como persona y cuál es el presupuesto de mi negocio. Y ahorita les cuento un poco más por qué este asunto del presupuesto es tan importante. Muy bien. Entonces, separamos las finanzas. ¿Qué más? ¿Qué más necesito hacer yo antes de emprender o ahora que estoy emprendiendo con respecto a las finanzas personales? Y este que viene aquí me encanta, y es construir un fondo de emergencia. Les voy a contar una historia que es un poco triste. Es un poco triste a nivel financiero. Resulta que tuve la oportunidad de trabajar con una persona. Esa persona salió de una empresa después de trabajar muchos años, salió con $100,000 de esa empresa y dijo: voy a emprender. Una súper idea, un plan de negocios tal vez no muy sensato. ¿Por qué? Resulta que esos $100,000 se acabaron en los primeros 10 meses de la empresa. Y resulta que el dinero se acabó y ya no quedaba ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas de esa persona y de su familia. Entonces, en este momento, si están a punto de emprender,
si tienen la opción de, no sé, de tener un salario y de seguir emprendiendo, o si ya están con su empresa y no lo han hecho, es momento de hacerlo. Necesitamos construir un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque no necesitamos estar preparados. No vamos a vender $1 millón el primer mes. Es una realidad, los negocios evolucionan. Al principio estamos creando confianza, estamos creando clientes, de repente nos van pidiendo cosas y para eso vamos a necesitar dinero. Puede ser que en un momento necesito más personas. Entonces, tanto la empresa como el emprendedor a nivel individual necesitan construir este fondo de emergencia. Tuve otra experiencia. Esta persona salió de su empresa después de un proceso en la que la liquidaron y de su liquidación dijo, voy a guardar un fondo de emergencia equivalente a X meses y el resto de dinero es lo que le estoy poniendo a la empresa. Entonces, es importante que si no lo, digamos, si en este momento no tenemos la oportunidad de tener ese dinero de una vez, es un fondo que se va construyendo, ¿verdad? Es un fondo que se va construyendo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí, ¿verdad? Volvemos al punto del presupuesto. ¿Cómo construyo yo un fondo de emergencia? Pues necesito primero saber cuánto necesito yo por mes para satisfacer mis necesidades. Resulta que hace poco trabajé con una persona que se tiró al mundo del emprendimiento y también se le acabó mucha plata, $15,000 en 3 meses se gastó. Cuando hicimos este ejercicio de cuánto necesitaba por mes para satisfacer sus necesidades, esta persona necesitaba solo $1,000 al mes para satisfacer sus necesidades. Fue un poco confrontativo porque en ese momento ella me dijo, o sea, era cuestión de que yo hubiera agarrado $5,000, $6,000 de mi liquidación, lo hubiera guardado y el resto lo pongo, lo invierto en mi negocio. En este momento por lo menos tendría 6 meses más de aire para poder trabajar. Entonces, por eso es tan importante que sepamos cuánto necesitamos nosotros por mes. ¿Cuánto necesitamos? Y bueno, lo ideal sería que tuviéramos 6 meses de este fondo de emergencia, más que ideal 1 año. Pero de nuevo, es un fondo que se construye. Entonces, iniciemos con 1 mes, con 1 semana, con 15 días, lo que sea, pero hagámoslo que se vuelva disciplina, que se vuelva parte de lo que nosotros hacemos como empresa y como individuos, como emprendedores. Entonces, como dijimos, aspecto 1, yo voy a separar las finanzas, mis finanzas personales de las finanzas de la empresa. Y número 2, yo voy a construir ese fondo de emergencia. Y les voy a ser muy, muy transparente. Yo emprendí bueno, tengo muchos años de hacer esto, pero oficialmente como empresa hace 3 años. Y les puedo decir que en este momento, por la situación del COVID, mi negocio se ha visto tremendamente afectado. Y estoy aquí feliz contando de esto porque tengo mi fondo de emergencia y en este momento es una salvada. Entonces, de verdad les digo, es algo importante. Todos tenemos que hacerlo. Muy bien, súper. Ahora, número 3, y este es importantísimo. Evitemos la deuda para financiar el emprendimiento. Y esto ocurre muchísimo. Tenemos una idea e inmediatamente es de dónde agarro la plata, quién me la presta. Voy y gestiono y algunas veces ni siquiera, o tal vez ni siquiera tengo un plan robusto de negocios y ya inmediatamente pienso en un préstamo, en una deuda para financiar mi emprendimiento. ¿Y por qué, Rosa? ¿Por qué yo no debería sacar un préstamo para este emprendimiento? Hay una razón muy simple. Y es que el emprendimiento, el emprender, ya de por sí es un reto. Y yo sé que ustedes, la mayoría que están aquí, que son emprendedores, saben que emprender es un reto.
A veces no sabemos cómo van a reaccionar las personas, seguir y vender, como me decía un muchacho. Rosa, yo no sé ni cuántas sesiones de ventas he tenido. Es un reto. El tener un préstamo le agrega a nuestro emprendimiento más estrés y presión de la que se necesita. Estamos inmediatamente empezando el negocio y ya le estamos diciendo al negocio, empiece a dar porque si no, me quitan la casa, o empiece a dar porque si no, pago intereses, ¿verdad? Entonces, evitemos la deuda para financiar los emprendimientos. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? Que si es posible, yo necesito iniciar eso con mi capital propio. Algunas veces es posible, ¿verdad? Otras veces no es posible, pero entonces yo podría tener la posibilidad de hacer alianzas o de tener alguna persona que invierta en mi negocio. Algunas veces se asocian personas y unen recursos, unen ideas, unen esfuerzos. Conozco de una persona que trabajaba en un taller mecánico y el taller mecánico empezó a crecer. Querían hacer otra sucursal en una ciudad cerca. Así que el dueño pensó en esta persona y le dijo, quiero que esta nueva sucursal sea suya. Yo pongo el capital y usted pone el trabajo. Entonces, podemos podemos trabajar y poner en nuestro emprendimiento de diferentes formas. Pero lo ideal sería no comencemos con esa deuda, tratemos de financiarlo nosotros mismos o, como les digo, estas alianzas y estos inversionistas, ¿verdad? Y número 3, que es muy normal, me dicen, Rosa, yo inicié mi negocio año y medio y estoy endeudadísimo. ¿Qué tengo que hacer? Definitivamente necesitamos un plan para pagar esas deudas. Ahora, yo entiendo que hacer un plan, a decirlo es muy fácil, ¿verdad? De ahí a pagarlo es completamente diferente. Aquí, en este momento en el que estamos, es ideal buscar opciones de flexibilización de los créditos que tengamos con las entidades bancarias. Algunas han dado la opción o moratoria de pagos de intereses o de cuotas. Tratemos de conversar con las personas o con los acreedores, digamos, los que nos prestaron esa plata, para tratar de buscar opciones para que esa carga sea menos fuerte. Pero lo ideal es que tengamos en el norte empezar a pagar esas deudas. Algunas veces, o una persona me decía, Rosa, es que uno quiere que el negocio crezca y no tenemos el dinero para hacerlo de una vez. Lo que yo sí les puedo decir a ustedes es que el mismo negocio nos va diciendo cuándo es momento de crecer, cuándo es momento de de más personal, o de alquilar el local de la par, o de agregar un producto nuevo. El mismo negocio nos va diciendo. Y lo importante también es que estemos dispuestos a hacer experimentos antes de venir e invertir un montón de dinero. Con esta historia que les conté de esta persona que gastó en 10 meses $100,000, después de esos 10 meses, esta persona me dijo, yo entendí que la empresa no necesitaba un carro, yo entendí que la empresa no necesitaba oficina, entendí que la empresa no necesitaba tantos asesores, entendí que la empresa no necesitaba la página web tan cara que me hice, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces queremos empezar desde el día 1 a operar nuestro emprendimiento como esa empresa que soñamos. Pero la verdad es que lo ideal es que hagamos un experimento y la misma empresa va evolucionando. Ojo, no estoy diciendo que no ofrezcamos servicios o productos de calidad. Eso tiene que estar desde el principio, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que pueden definitivamente esperar y más bien se consideran como cuestiones que van evolucionando en nuestros negocios, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería iniciar nuestro emprendimiento con deuda. En Menti, quiero contarles, ahí en Menti hay una frase que dice, haz una pregunta.
En cualquier momento, y perdón si no se los dije antes, en cualquier momento pueden hacer una pregunta. Cuando ustedes escriban esa pregunta, aquí la voy a ver en pantalla y voy a poder responder. ¿Okay? Entonces, en este momento quisiera preguntarles, déjenme dejar de compartir. Voy a poner mi cámara. Okay. Y en este momento quisiera preguntarles, ¿cómo vamos? Si alguna persona quiere compartir algún dato interesante, algo que haya visto útil, algún comentario hasta el momento. ¿Estamos bien entonces? Bueno, qué dicha que se conectaron tantas personas. Muy bien. Perfecto. Voy a volver a quitar mi video para problemas de conexión y vamos a seguir aquí compartiendo la pantalla. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, dijimos, número 1, vamos a separar nuestras finanzas de las finanzas de la empresa. Número 2, voy a tratar de construir mi fondo de emergencia. Y número 3, en la medida de lo posible, voy a evitar la deuda para iniciar mi emprendimiento. Y si ya tengo un emprendimiento y las deudas están en un nivel inmanejable, es momento de crear un plan, ¿verdad? Y buscar ayuda para salir de esas deudas. Aquí tengo una pregunta. Dice, tengo años de hacer presupuesto. El problema es seguirlos. ¿Cuál es la clave? Primero que todo, quiero felicitar a esta persona por hacer esa pregunta tan buenísima. Y vieran que hace poco en mi blog o en mis redes sociales justamente estaba hablando de eso. Nos hablan de que tengamos un presupuesto, como les decía antes, pero una cosa es tener el presupuesto y otra cosa es seguir lo que puse en la aplicación o en el papel o en el Excel. Y esta es toda una sesión aparte. Lo que sí les puedo decir es, el presupuesto lo que me permite es a mí tener límites, ¿verdad? Entonces me voy a limitar a hablar del presupuesto personal, por ejemplo. Me dice cuánto tengo de dinero para entretenimiento, cuánto tengo de dinero para mi transporte, cuánto tengo de dinero para mi alimentación, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería, 1, que yo tenga esos números muy claros. Número 2, que yo ojalá pueda separar esos dineros. ¿Se acuerdan las señoras de antes que usaban tarritos? O los que hacían sobres de papel para guardar la plata. Bueno, ahora hay formas electrónicas, ¿verdad?, para hacer eso, pero no deja de ser un excelente sistema para poder ajustarnos a esos niveles. Entonces, separemos la plata, pongámosle nombre y tratemos de no tener todo revuelto porque si no nos comemos todo. Pero bueno, por ahí anda ese asunto de ajustarnos al presupuesto. Muy bien, muchas gracias a esa persona por hacer esa pregunta. Súper. Muy bien. ¿Ok? Aspecto crítico número 4. Y este es uno en el que usualmente pues gastamos bastante tiempo conversando cuando he ayudado a personas con sus finanzas y sus emprendimientos. Le voy a contar la historia de María. María, ella tiene un salón de belleza. Es un salón de belleza bastante grande, con una clientela de muchos años, muy moderno. Resulta que tiene 15 años de existir. Gracias a ese salón de belleza, pues le da trabajo a 8 personas y también pues ha logrado crear una familia y adquirir cosas. Después de 15 años de tener su negocio, un día se me acercó y me dijo, yo necesito ayuda con mis finanzas, porque la verdad es que en estos 15 años nunca he ahorrado. Siempre tengo deudas, siempre le debo a mis proveedores todo el tiempo y jineteo la plata. Y este es un término que
que utilizamos muy frecuentemente. Me dice, Rosa, yo con esta tarjeta le pago a un proveedor, entonces después con la plata que me sobró el sábado, le pagué al otro proveedor, pero entonces me pagaron esta factura, entonces fui, pagué la tarjeta y volví a utilizarla para, ¿verdad? Entonces siempre es un estilo en poco, agarro de aquí y agarro de allá. Resulta que empezamos a trabajar en las finanzas de ella y lo primero que hicimos fue hacer su presupuesto porque necesitábamos saber cuánto requería ella como persona mes con mes para poder vivir. Entonces, ahorita les quedo debiendo el monto, voy a decir uno de ejemplo, 500,000 colones. Entonces resulta que dijimos, necesitas por mes 500,000 colones para satisfacer tus necesidades, ¿verdad? Y ojo, que esos 500,000 colones incluían su entretenimiento y sus paseitos de fin de semana. De nuevo, no eran 500,000, pero es para el ejemplo. Y me dijo, Rosa, eso es imposible. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, Rosa, porque yo nunca he logrado acumular ese dinero para pasármelo a la cuenta. Y yo le digo, pero tenés 15 años de tener el salón y has logrado muchas cosas. Y siempre has tenido que comer y has criado a tus hijos. Entonces, de alguna forma ese dinero estaba saliendo de su salón de belleza. Era simplemente que ella lo estaba agarrando de a poquitos. Y en algunas ocasiones estaba pasando. ¿Por qué? Porque no había podido ahorrar lo suficiente. Resulta que después hicimos números muy, muy profundos y mes con mes ella tenía alrededor de sus ventas, alrededor del 40% era su ganancia, aparte del salario que se tenía que pagar. Entonces ella, creo que alguien tiene el micrófono encendido, tal vez le pueda poner mute. Muchas gracias. Entonces, era cuestión de saber exactamente cuánto dinero ella necesitaba y dijo, bueno, Rosa, tal vez no me lo pueda acumular el dinero en un mes, pero me lo voy a empezar a pagar por semana. Entonces dividió ese salario por semana y empezó a pagárselo. Entonces, si yo estoy diciendo que voy a separar mis finanzas, que voy a crear mi fondo de emergencia, que voy a tratar de no iniciar mi emprendimiento con deuda, o si tengo deuda, empezar a pagarlo, este aspecto crítico, número 4, es crítico, es importante. Necesito empezar a pagar un salario. Y es que esto responde a algo muy, muy básico. Yo soy el dueño de esa empresa. Soy el colaborador más comprometido, soy el que trabajo las horas extras, el que lloro, el que sudo, el apasionado de esa empresa. Necesito, y la empresa necesita construir una estructura, ¿verdad? Para que semana con semana, mes con mes, día con día, depende del negocio, me pueda empezar a pagar un dinero, y más cuando estamos sobreviviendo al 100%, estamos dependiendo al 100% de nuestro negocio. Esta es otra razón por la cual separar las finanzas es tan importante. Imagínense que tengamos en la cuenta de la empresa, ahí están ingresando todas las ventas, de ahí van a salir todos los pagos a los proveedores. Va a quedar un dinero, de ese dinero yo me voy a pagar. Y puede ser que en épocas buenas vaya a sobrar también, ¿verdad? Si mi negocio es rentable, o más bien siempre debería sobrar si es rentable. Entonces, al momento de yo tener esas finanzas separadas, yo voy a ver realmente cuánto es la ganancia de mi negocio, porque ya me pagué lo que yo necesitaba y vi lo que sobró. Y puedo decir, ok, mi negocio es rentable al 1%, al 2%, al 10%, al monto que sea. Necesito en este momento esa información. Conozco de una persona que tiene un negocio y esa persona me dice, bueno, mi negocio me da para vivir, pero el negocio no es rentable, solo le da para vivir. No sé si me explico, en este momento el negocio produce, el negocio se sostiene, paga su alquiler, paga sus proveedores, su personal, y lo que sobra, todo completito, es lo que esa persona necesita para vivir. Entonces, en este momento es un negocio que me está dando de comer, pero no es un negocio que está generando una ganancia. Y
Entonces, al tener esa información, el Señor dijo, o sea, yo necesito hacer algo. Siempre pensé que mi negocio era rentable y en realidad lo que está haciendo es pagándome un salario, ¿verdad? Pero en ese salario el Señor, pues, no tenía suficiente dinero para ahorrar, no estaba, pues, ahorrando para su retiro, para la educación de sus hijos, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, pagarse un salario, como les digo, una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo. Entonces, de nuevo, va a responder a esas preguntas de cuánto yo necesito para vivir, cuántas horas le voy a dedicar yo a ese negocio, ¿verdad? Entonces, hay personas que en este momento no dependen de ese emprendimiento, tal vez ese emprendimiento está iniciando, ¿verdad? Entonces, tal vez en este momento me dicen, pues no me está dando todavía, y está bien, estamos en un proceso donde estamos tal vez al inicio invirtiendo, pero puede ser que en otros casos ya el negocio esté funcionando y yo le estoy dedicando medio tiempo, entonces voy a traducir eso en horas, ¿verdad? Y esas horas se van a traducir en dinero, entonces ya puedo tener un número más o menos de cuánto debería ser mi salario. Y lo importante es que desde el mismo instante donde yo le digo a mi empresa que me pague un salario, ya se vuelve una responsabilidad de la empresa, ¿verdad? Una responsabilidad laboral de mi empresa. Por aquí tengo dos preguntas, vamos a ver. Dice, cuando ya hay fondos de emergencia y empiezan a haber ganancias, ¿cuál es la forma de invertir? ¿Se debe guiar por algún porcentaje? ¿Se debe dejar algún porcentaje en la cuenta? Ok, vamos a ver si entiendo la pregunta. Esta persona ya tiene su emprendimiento, ¿verdad? Ya tiene un fondo de emergencia y ya está empezando a tener ganancias. Entonces, quiere saber cuál es la mejor forma de invertir. Recuerden que nuestro negocio es un ser vivo, es un organismo que nos va diciendo lo que necesita y el ritmo al cual lo necesita. Entonces, si en este momento ya mi negocio me permite a mí tener ese fondo de emergencia, ya tengo un plan para tener mis cuentas de deuda o mis responsabilidades de deuda a niveles sanos y además me está pagando un salario y aún así me está sobrando dinero, pues entonces aquí la opción es, necesito invertir este dinero en el negocio y de qué forma, ¿verdad? Es súper importante que los negocios cuenten con un modelo financiero. ¿Eso qué significa? Que yo sé exactamente cuánta plata necesito para mantener mi negocio, ¿verdad? Y conforme el tiempo avanza, el negocio me va diciendo, necesitamos un local más grande, necesitamos más equipo, necesitamos más personas. Pero eso solo con información, como diría Tania, con inteligencia de negocios, con datos, puedo yo venir y decir, ok, creo que este dinero que está listo para invertir, yo debería invertirlo en esto, ¿verdad? Entonces necesito ante todo esa información. Ahora, ¿cuánto debería yo invertir? Eso depende de los negocios y también los negocios necesitan tener previsiones o provisiones, necesitan tener ahorros para satisfacer necesidades, por ejemplo, impuestos. Tengo una cuenta de impuestos para mi empresa, estoy separando el 10 o el 15% de lo que yo hago mes con mes para pagar impuestos. Si pago impuestos a nivel personal también, estoy contemplando eso, estoy contemplando aguinaldos, estoy contemplando cesantías, ¿verdad? Si liquido a mi personal a fin de año. Entonces, hay muchas cuestiones que necesitamos tener preparadas antes de decir que puedo invertir y si aún así puedo invertir, pues los mismos números me van a decir cuánto puedo invertir y en qué puedo invertir. ¿Okay? Entonces, si respondí esa pregunta, me avisan y si no, también, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. Dice así, construir mi fondo de emergencia gracias a Dios y ahorro de años, con eso estoy trabajando por la afectación del COVID. Pero gastarlo me genera miedo. ¿Hasta cuándo estoy en riesgo? Saludos y gracias.
Vieran que, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero el ahorrar es algo muy bonito, es algo que requiere disciplina, y cuando uno tiene la plata no quiere que se le acabe, ¿verdad? Porque da cierta tranquilidad tener ese dinero. Entonces, es importante primero saber cuánto ese fondo de emergencia me va a permitir sostenerme. Bueno, es un fondo de emergencia que me va a permitir 3 meses, 6 meses, un año. Entonces necesito traducir eso a meses de subsistencia, ¿verdad? Y bueno, el fondo de emergencia es justamente para eso, es para emergencias. Entonces necesitamos dejar el miedo, ¿verdad? O el remordimiento o la culpa de lado, porque justamente es para eso, es para emergencias. Y necesitamos también considerar eso, si en este momento yo estoy usando mi fondo de emergencia para comprarme un carro nuevo, a menos de que sea una emergencia, tal vez no sea un buen uso de mi fondo de emergencia, ¿verdad? Entonces, tratemos primero de saber cuánto tiempo me va a sostener, y si hay que gastarlo, se gasta en cuestiones que son de emergencia. Ahora, recordemos que este es un fondo que constantemente se está construyendo, ¿verdad? Entonces, si estos 3 meses han sido irregulares en el ingreso de mi empresa, apenas esta cuestión empiece a levantar, necesito empezar como prioridad a volver a alimentar ese fondo de emergencia, tanto como persona como la empresa, ¿verdad? Listo. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Y en este momento dijimos, quisiera hacer un resumen. Vamos a separar nuestras finanzas de las finanzas de la empresa, vamos a construir un fondo de emergencia, vamos a evitar la deuda y número 3, quiero pagarme un salario. Mi emprendimiento me va a pagar un salario. Por algún tiempo tal vez no lo haga, pero necesito saber que en algún momento sí debe hacerlo. Y si ya este emprendimiento está funcionando con muchísima más razón, necesito empezar a pagarme. Por eso, para yo saber cuánto quedó y decir, mi emprendimiento fue rentable, esta fue la ganancia, ¿verdad? No confundamos salario con ganancia, son cosas completamente diferentes. ¿Okay? Y aspecto crítico número 5, qué importante. Establezcamos metas financieras a nivel personal y para la empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué necesito hacer esto? Bueno, resulta que mi empresa necesita un modelo de negocios y yo necesito construir mi futuro financiero. La empresa, de nuevo, tiene un objetivo muy diferente al mío como persona. Entonces, este asunto del modelo de negocio es algo que escuchamos, pero casi nunca un emprendimiento lo tiene. Un modelo de negocio no solo me dice cómo manejo o cómo va a ser mi recurso humano y mi recurso humano, mis ventas, mi mercadeo y todo eso. También habla de la parte financiera. Es cuánta plata estoy invirtiendo, cuánto requiere mi negocio mes con mes, cuánto puedo invertir, ¿verdad? Todos estos datos que estábamos hablando. Y yo como persona, pues obviamente voy a tener metas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la empresa puede tener metas relacionadas con ventas, quiero incrementar mis ventas, quiero reducir mi gasto o transformar un gasto, que tengo mucho inventario. De hecho, esto es un consejo, estaba leyendo un artículo de que en estos momentos pues la idea es que vayamos reduciendo inventario, no que nos deje sin inventario, pero sí que esté en un nivel sano si es que tenemos demasiado inventario. Voy a tener una meta de apalancamiento, puede ser que en este momento me estoy preparando financieramente para asumir un préstamo para que mi negocio crezca, o quiero invertir, ¿verdad? Esas son metas de una empresa. Pero las metas de una persona van a estar relacionadas con: tengo deudas, quiero pagar, quiero empezar a ahorrar para mi retiro, tengo hijos, quiero empezar a ahorrar para la educación de esos hijos, quiero comprarme una casa, necesito un carro más grande porque la familia está creciendo, estoy gastando muchísimo, quiero controlar mi gasto, ¿verdad? Entonces, es muy, muy, muy importante. Y esto es algo que no nos enseñan, y es a tener esas metas financieras.
Es a decir, yo estoy ahorrando para este propósito. En este momento quisiera ahorrar 100 colones, pero solo estoy ahorrando 50 porque los otros 50 se los estoy poniendo a mis deudas. En este momento, como persona, quiero comprarme una casa, entonces sé que un carro es algo que estoy sacando totalmente del radar, porque mi enfoque es la prima de esa casa, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nos acostumbremos, que empecemos a practicar este músculo de tener metas. Necesitamos estar trabajando por algo, no simplemente vamos a hacer dinero por hacerlo, necesitamos hacer las cosas con propósito. ¿Okay? Muy bien, tengo aquí dos preguntas. Una dice, ¿cuántas horas es recomendable dedicarle a mi empresa a la semana como dueño? Si se depende al 100% sin caer en fatiga. Qué pregunta más buena. Y vieran que esto depende mucho del negocio. Y también depende de para qué yo estoy trabajando, ¿verdad? Hace poco leía un artículo y hablaba pues, de este asunto del teletrabajo en el que ahora todos estamos y decía que un aspecto súper importante es que yo tuviera una rutina de cuándo comienzo y cuándo termino de trabajar. Así debería ser igual, yo debería tratar a mi empresa como mi empresa, donde si es posible tengo mi horario. Ahora, de nuevo, muchos emprendedores trasnochamos, ¿verdad? Trabajamos fines de semana, pero eso depende de la empresa definitivamente y de lo que esa empresa me esté pidiendo. Ahora, si dependemos al 100% de nuestra empresa, pues yo necesito estar consciente del esfuerzo que estoy poniendo porque esa empresa venda, porque esa empresa progrese, porque esa empresa crezca, ¿verdad? Si esos son parte de mis objetivos financieros. ¿Cuánto le voy a dedicar yo a mi empresa? Pues depende de las metas que acabamos de hablar. ¿Qué metas tengo y qué tengo que hacer para que eso sea así? Ahora, siempre se habla del balance que debemos tener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo balancear mi vida personal con mi vida de negocio? Ya eso depende de cada uno. Todos tenemos conceptos diferentes de lo que es balance de vida, pero definitivamente el tener metas financieras va a decir mucho qué tanto le voy a dedicar yo a mi empresa. ¿Okay? Espero haberla respondido. Tengo aquí una segunda pregunta. Dice, pregunta, ¿qué tan riesgoso o beneficioso es tener más de una empresa que tiene el mismo propósito, como es las bienes raíces? Al principio hubo razones pero así se ha quedado por años. No sé si entiendo esta pregunta. Entiendo que esta persona tiene más de una empresa y las dos se dedican a lo mismo. Creo que así es, ¿verdad? Vieran que les voy a contar la historia de una empresa de desarrollo de software. Esta empresa hace unos años tenía muchos contratos, tenía muchos clientes, ya como tenía clientes, así también tenía enfoques de trabajo. En desarrollo de software, pues se utilizan varias tecnologías, ¿verdad? Que .NET y punto no sé qué, bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Muchas tecnologías, ahí les quedo debiendo los términos. Resulta que, que tenía, pues, 3 desarrolladores trabajando esta tecnología, 5 desarrolladores trabajando la otra, 20 desarrolladores trabajando con esta empresa. Entonces, imagínense toda la logística detrás de contratar el personal para esa cantidad de tecnologías, ¿verdad? Y también cambiar de cassette cuando estábamos hablando de los clientes y de qué es lo que necesitan. En un momento tuvieron una crisis financiera y dijeron, necesitamos enfoque. Necesitamos necesitamos especializarnos. Entonces dijeron, de estas 6 tecnologías solo vamos a hacer 2. Aquí es donde hay más rentabilidad, aquí es donde más estoy generando nuevos negocios y además es donde tengo más personas especializadas. Y resulta que les está yendo muy bien. Lograron enfocarse, lograron no perseguir tantos
tipos de clientes si no lograron personalizar el trabajo, el mercadeo, sus recursos humanos, su operación a 2 tecnologías. Entonces, yo puedo tener más de un emprendimiento, ¿sí? Si ellos hacen cosas diferentes, ¿verdad? Y eso no desgasta la forma en como yo opero, está perfecto. Pero si hay una posibilidad de fusión, porque eso me ayuda a mí a optimizar mis recursos, mi plata, mi tiempo, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, el mismo mercado, el mismo negocio, las mismas metas que tengamos, los datos que podamos tener de nuestra empresa, nos van a dar la información que necesitamos. Muy bien. Recuerden que pueden hacer preguntas cuando gusten. Sí. ¿Puedo aportar nada más algo a la pregunta anterior? Sí. Existen casos de éxito de empresas que, por ejemplo, están en el área, ahorita recuerdo una empresa argentina que está en el área de artículos de cuero, eso que ellos son muy buenos productores de este tema y hacen productos de muy buena calidad, que hacen bolsos, artículos, accesorios, y además ellos tienen varios negocios dentro del mismo giro, pero dirigido a diferentes segmentos. Entonces, por ejemplo, tiene como su versión outlet, que es la más económica, una versión que es un poco más hacia el sector que tiene un mayor ingreso, etcétera. Entonces, no es una limitante que que usted tenga un par de empresas dentro del mismo giro. Como decía Rosa, pueden ser un complemento, puede maximizarse el uso de los recursos, en realidad puede ser un gran beneficio si se sabe utilizar. Y además, si tiene la posibilidad de enfocarlo en diferentes segmentos, también puede ser de gran ayuda, porque está de una forma abarcando un poco más del mercado, ya que cada uno tiene su modelo de negocio y su propuesta de valor definida para diferentes segmentos. Entonces también es una idea que puede servir, así también las empresas que tienen, por ejemplo, Adoc, ven que tienen su versión de outlet y su versión de tiendas al consumo medio y también tienen sus marcas premium, puede ser también una versión de eso, aunque sean servicios. Buenísimo aporte, Tania, muchas gracias. Súper. Entonces, estábamos, teníamos esos 5 aspectos. Me gustaría resumirlos nuevamente. Emprender y las finanzas personales no son cosas separadas, no conviven separadas. Es una cuestión que convive en un mismo ambiente, pero necesito separarlas, ¿verdad? A un nivel consciente para yo decir, ok, esto es lo que hace mi empresa, esto es lo que necesito yo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que yo separo mis finanzas de las finanzas de la empresa. Hablamos también de lo importante de construir un fondo de emergencia. Me estoy preparando para situaciones de emergencia en el cual mi negocio va a estar mal, donde bajan las ventas, donde tengo que invertir en un equipo que se quemó, en un local que necesito remodelar por X razón, ¿verdad? Entonces, tanto yo como persona como mi empresa deberían construir este fondo de emergencia. También dijimos, voy a evitar financiar mi emprendimiento con deuda. Aquí alianzas, inversionistas, lo que mejor resulte para su negocio de ser posible, ¿verdad? Esto siempre va a ser el mejor consejo. Número 4, voy a tratar de pagarme un salario. Y esto va muy unido a este último punto de establecer metas financieras a nivel personal y para la empresa. Necesito que la empresa tenga metas. Hace poco le ayudé a una persona que se dedica al asunto de la salud. Tiene una clínica con diferentes especialidades y esta persona me dijo, Rosa, estoy iniciando, estoy emprendiendo, en este momento mi fondo de emergencia es de 3 meses. Eso quiere decir que mi empresa tiene 3 meses para empezar a ser rentable, porque si a los 3 meses no es rentable, yo no tengo con qué vivir. Qué importante para esa persona entender que su empresa tenía solo 3 meses para empezar a producir. La energía, las ganas, el tiempo que le estaba dedicando, las reuniones, las entrevistas, fueron más enfocadas y más apasionadas y más enérgicas porque solo tenía 3 meses. Entonces, esa es una forma de poner números y al mismo tiempo poner esas metas para la empresa. ¿Okay? Muy bien. Me gustaría ahora pasar a preguntas, si tienen. Estos eran los 5 aspectos críticos que les quería contar.
Antes de pasar a esas preguntas, les recuerdo que Sinapsis tiene sesiones personalizadas para recuperación de negocios. Tienen sesiones donde básicamente nosotros los emprendedores vamos y decimos, vea, este es mi emprendimiento, tengo esta situación, ¿qué hago? Totalmente personalizado, un ambiente seguro. Estas son las redes sociales de Sinapsis, también se las vamos a pasar por el chat para que las tengan ahí. Y pueden atreverse a tener una segunda opinión con respecto a la forma en cómo están manejando sus emprendimientos y cómo recuperarlos en este momento. Y bueno, les cuento, Finanzas de Tú a Tú es un servicio de asesoría, de capacitación y de acompañamiento en finanzas personales, tanto a personas que no son emprendedores como a los que son emprendedores también. Ok, muy bien, voy a dejar de compartir, voy a poner mi cámara. Me gustaría en este momento que se sientan en la libertad de también encender sus cámaras. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, algo que quieran compartir o decir. Rosa, me parece, no sé si la respondió antes, Ana Calderón tenía una pregunta y decía, mi empresa es del sector educativo y en época de vacaciones escolares es muy bajo el ingreso o casi nulo. Existen profesionales que trabajan por servicios profesionales. ¿Es mejor hacerlo por alquiler o por porcentaje? Cuando se refiere por alquiler, Ana, no sé si estás ahí y tal vez podamos interactuar un poco más. Esa última parte de la pregunta, ¿qué quieres decir con alquiler? ¿Se refiere a local o específicamente a qué? Puedes quitar el mute, Ana, tal vez para que me ayudes un poco más a entender la pregunta. Ajá. Te escucho, Ana. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. Bueno, definitivamente creo que, de nuevo, cada negocio es particular, cada negocio pues tiene particularidades de su industria, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que el manejo de las finanzas es muy parecido en cuanto a los aspectos básicos. Entonces, importantísimo, si ya sabemos un momento en el tiempo en el cual mi empresa tiene un pico bajo, ¿verdad? Tiene una baja en las ventas, necesito prepararme para ese momento. Necesito estar preparada con un fondo de emergencia, o necesito estar preparada, ya sé que voy a tener menos personal o voy a invertir menos en publicidad. Necesito saber qué costos voy a reducir, necesito saber qué cambios voy a tener que hacer porque vengo con vacas flacas, ¿verdad? En ese momento. Entonces, lo ideal sería que si ya sé en los momentos en el que sucede, yo prepararme con un fondo para poder asumir ese tiempo tan complicado. No sé si respondí esa pregunta, si no, Ana, cualquier cosa nos avisa. ¿Hay alguna otra consulta que alguna persona tenga? Joana Sánchez había escrito, dadas las circunstancias que estamos en este momento, ¿será buena idea emprender un negocio? Yo acá le envié una respuesta directa, dándole mi perspectiva acerca digamos, desde el punto de vista de análisis de negocio, qué se puede hacer, pero le dije también que le iba a compartir acá para que usted le diera su perspectiva. Qué buena pregunta, Joana. Y vieras que yo creo que el que tenga la mejor respuesta para eso, bueno, se lleva el premio. Hay industrias que no están sufriendo problemas en este momento. Hay industrias que sí. Entonces depende del negocio en el que queramos emprender. También depende de la forma en cómo yo le voy a llegar a mis clientes, ¿verdad? Vieran que estaba leyendo el caso de una tienda bastante grande aquí en Costa Rica, que en estos momentos de coronavirus y de confinamiento, donde hay muchas tiendas que se han transformado y han empezado a aprovechar los medios virtuales para vender, esta empresa decidió cerrar y decir, cuando se acabe esto, la cuarentena, volvemos. Entonces creo que están perdiendo de vista, ¿verdad?, que hay una oportunidad para transformar y para capturar clientes. Entonces, ¿emprendo o no emprendo? Depende
del emprendimiento que yo tenga y también depende del plan de negocios que yo estoy construyendo y cómo voy a esperar generar esos clientes, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Mientras alguien hace alguna otra pregunta, les comento que les estoy colocando el link de la encuesta para su retroalimentación en el chat. Es para nosotros muy importante. Incluimos una pregunta acerca de qué otros temas quieren saber y escuchar, ya que pues debido a que estamos en una situación incierta, no sabemos cuánto tiempo podemos durar en esto y nosotros acá pues gustosos de saber qué tipo de información o qué insumos necesitan para que podamos todos arrancar con bien nuestros emprendimientos. Recordemos que es un esfuerzo colaborativo, entonces, entre mayor información nos den, pues más preparados estamos para poder ofrecerles algo de vuelta. Okay. En este momento, si tuviera que agregar un poco más, es parecido a lo que les dije antes. Nosotros como emprendedores queremos empezar a operar nuestra empresa como esa empresa que soñamos, que tiene lo más chiva, lo más grande, lo más bonito. La verdad es que es el mismo emprendimiento que nos va a decir cuándo necesita todas esas cosas que yo ya quiero tener, porque el negocio va a ir produciendo el dinero, va a ir generando los clientes que van a ir pidiendo esas cosas. Entonces, armémonos de paciencia y sobre todo hagamos inteligencia de negocios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no quería terminar antes de contarles. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Como les dijo Tania, por favor, ayúdenos con esa encuesta de servicio, es súper importante para próximos eventos. Rosa, yo quería hacer 2 comentarios con respecto a la presentación. Bueno, excelente, muchas gracias. Yo creo que la claridad de cómo se expresan los consejos no solamente reflejan una gran experiencia, sino una gran práctica de cómo decirle a las personas cómo manejar sus finanzas personales. 2 cosas que me hacen, pues que dan continuidad también al tema que compartimos ayer y al que compartimos el jueves y el viernes, es, número 1, esto es un tema de retomar cosas importantes que dejamos de lado y que se han vuelto urgentes. Lo que dice Rosa acerca de tener una reserva, de aprender a ahorrar, etcétera. Muchas empresas que han tenido esa cultura en este momento tienen mucho más recursos y muchas más opciones para saber qué hacer o cómo darle continuidad a su negocio. Entonces, que esto sea una súper lección aprendida acerca de cómo nosotros, nuestras finanzas personales y las finanzas de empresa, tienen que caminar de una manera para evitar ese tipo de problemas en el futuro. Y la otra cosa muy importante es en las sesiones de acompañamiento, que Synapsis brinda mucho de lo que le hablamos a los emprendedores, es que el reto de emprender es emocional. El principal problema que tenemos es el estrés de acerca de vender, si nos alcanza el dinero, si le di una propuesta mala a un cliente, si estoy poniendo mal los precios, si la competencia hizo tal cosa y ya me van a quitar mis clientes. O sea, es todo emocional, 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 más que en la práctica. O sea, dificultades, aprendizajes siempre van a haber. No tener las finanzas ordenadas nos agregan un problema emocional que no necesitamos porque ya emprender tiene su complejidad y es amplia. Entonces, aparte que, bueno, es apasionante, las personas que nacimos para esto nos encanta y estamos dispuestos a dar la lucha, no nos causemos problemas adicionales que no necesitamos para nada, ¿verdad? Quiero tomar la oportunidad también para invitarlos a la sesión de mañana. Paulina Sánchez es experta en responsabilidad social empresarial. Ella es graduada de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá de Henares, perdón, en Madrid. Ella ha sido colaboradora de Comunicarse, que es la empresa más prestigiosa en América Latina en responsabilidad social empresarial. Nos va a hablar acerca de proveedores, de cadenas de valor, acerca de cómo hacer negocios colaborativos, de cómo tomar esos riesgos y convertirlos ahora en una oportunidad. Es decir, tomar la falta de recursos y convertirlo en algo que podemos hacer. Como dirían nuestras mamás, estirar la plata o hacer de todos los recursos de tripas chorizo, como decían por ahí vulgarmente. Entonces, los invito a esta sesión también mañana a las 10 de la mañana. Por favor, llenen la encuesta y si tienen alguna otra pregunta, pues es tiempo para que la envíen por acá. Y si no, igualmente les agradecemos mucho su participación. Bueno, vean, yo sé que no solo me ha pasado a mí, nos pasa a todos los emprendedores. Vender cuesta, ganarse la plata cuesta un montón. ¿Y por qué no educarnos en cómo hacer que esa plata más bien trabaje para mí, que esa plata no me genere estrés?
Entonces, cuidemos la plata que nos está costando tanto producir para que esos sueños, esos emprendimientos, pues, logren esas metas. Entonces, no sé, creo que no tenemos más preguntas, estamos a la orden, vamos a pasarles esta presentación, esta información, y cualquier consulta, pues estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Feliz día a todos.